tenemos una base que es x más 1 y tenemos un exponente que es logaritmo en base 14 de 2x más 2. Y esto es igual a 7. Lo primero que vamos a hacer es notar que el argumento del logaritmo se puede factorizar por 2. Entonces nos va a resultar logaritmo en base 14 de 2 factor de x más 1. Entonces al hacer esto notemos que nos va a quedar un término común en la base y en el argumento, que es x más 1. Por lo tanto vamos a definir el siguiente cambio de variable, u igual a x más 1. Entonces la ecuación anterior se reduce a u elevado a logaritmo en base 14 de 2 por u. El 2 está multiplicando x más 1 y eso es igual a 7. Entonces vamos a resolver esta ecuación en términos de u. Luego vamos a hacer este cambio de variable y vamos a encontrar el valor de x o los valores de x que satisfacen esta interesante ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar logaritmo en base 14 a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué en logaritmo en base 14? Porque el logaritmo que tenemos acá tiene base 14. Entonces esto nos va a ayudar a utilizar propiedades de logaritmo y a simplificar. Y al hacerlo nos queda logaritmo en base 14 de u elevado a logaritmo en base 14 de 2u es igual a logaritmo en base 14 de 7. Ahora vamos a recordar esta propiedad de logaritmo que nos dice logaritmo en base a de b elevado a c es igual a c por logaritmo en base a de b. Es decir, cuando tenemos un logaritmo, el argumento es un exponente, el exponente baja multiplicando. Y en este caso, notemos que el exponente es este, logaritmo en base 14 de 2u. Entonces, esto va a bajar multiplicando. Y nos queda logaritmo en base 14 de 2u por logaritmo en base 14 de u es igual a logaritmo en base 14 de 7. A su vez, notemos que podemos utilizar esta propiedad que nos dice que logaritmo en base a de b por c es igual a logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Lo vamos a aplicar en este primer término, porque acá tenemos que el argumento de este logaritmo es una multiplicación. Entonces nos va a resultar, importante el paréntesis, logaritmo en base 14 de 2 más logaritmo en base 14 de u. Todo eso multiplicado por logaritmo en base 14 de u. Y a la derecha se mantiene. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir el logaritmo en base 14 de u. Y nos resulta logaritmo en base 14 de 2 por logaritmo en base 14 de u más logaritmo en base 14 de u por logaritmo en base 14 de u. Y a la derecha se mantiene. Entonces notemos que el segundo término es logaritmo en base 14 de u multiplicado por sí mismo. Por lo tanto lo expresamos de esta manera, logaritmo en base 14 de u al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora? Notemos que tenemos logaritmo en base 14 de u en los dos términos. Por lo tanto vamos a definir otro cambio de variable, que es t igual a logaritmo en base 14 de u. Entonces vamos a resolver para t primero. Luego vamos a usar este primer cambio de variable que hicimos. Y luego vamos a utilizar el cambio de variable con x para encontrar el valor de x de esta interesante ecuación, o los valores de x. Y si definimos t igual a logaritmo en base 14 de u, la ecuación anterior se reduce a logaritmo en base 14 de 2 por t más t al cuadrado es igual a logaritmo en base 14 de 7. Lo que vamos a hacer ahora es el logaritmo en base 14 de 7 restar este logaritmo en base 14 de 7 a ambos lados de la ecuación para dejar una ecuación cuadrática. De esta manera, t al cuadrado más logaritmo en base 14 de 2 por t menos logaritmo en base 14 de 7 es igual a 0. Y como tenemos esta ecuación cuadrática, vamos a resolverla utilizando la fórmula, donde a o el término que acompaña a t al cuadrado es 1, b o el término que acompaña a t es logaritmo en base 14 de 2, y c o el término libre o independiente es menos logaritmo en base 14 de 7.
Y esta es la fórmula. Entonces sustituimos para A, B y C respectivamente. Y nos queda esta expresión. Y acá vamos a comenzar a trabajar un poco esta expresión para ver qué podemos hacer, cómo podemos simplificarla. Fijémonos, tenemos menos logaritmo en base 14 de 2 más menos raíz cuadrada de logaritmo en base 14 de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos logaritmo en base 14 de 7 dividido por 2 por 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar acá. Menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 por menos logaritmo en base 14 de 7 es más 4 por logaritmo en base 14 de 14 medios. Notemos que el 7 lo vamos a expresar como 14 medios. ¿Por qué como 14 medios? Bueno, porque 14 medios es 7, nos altera la expresión. Sin embargo, notemos que acá en este primer término tenemos logaritmo en base 14 de 2, entonces esto nos va a ayudar a simplificar con esto que tenemos acá, porque vamos a utilizar esta propiedad de logaritmo que ya lo usamos anteriormente. Entonces 4 por logaritmo en base 14 de 14 medios es igual a 4 por logaritmo en base 14 de 14, el numerador, menos 4 por logaritmo en base 14 de 2, el denominador. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Fijémonos que logaritmo en base 14 de 14 es 1. Entonces nos queda 4 por 1, 4, menos 4 por logaritmo en base 14 de 2. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenar un poco estos tres términos. El 4 lo vamos a poner al principio, menos 4 por logaritmo en base 14 de 2 al medio y logaritmo en base 14 de 2 al cuadrado al final. Y notemos que acá se forma un cuadrado de binomio. Este cuadrado de binomio, 2 menos logaritmo en base 14 de 2. Por eso lo ordenamos, para que pudiéramos verlo mejor el cuadrado de binomio que se formó. Entonces, 2 menos logaritmo en base 14 de 2 al cuadrado es lo mismo que esto que tenemos arriba. Entonces, como tenemos más menos la raíz cuadrada de 2 menos logaritmo en base 14 de 2 al cuadrado, esto nos resulta más menos, importante el paréntesis, 2 menos logaritmo en base 14 de 2. Porque notemos que raíz cuadrada de 2 menos logaritmo en base 14 de 2 al cuadrado es más menos 2 menos logaritmo en base 14 de 2, pero como ya tenemos el más menos, se mantiene. Y de acá nos surgen dos soluciones para t, con el más y con el menos. Con el más es t sub 1 es igual a menos logaritmo en base 14 de 2, más 2 menos logaritmo en base 14 de 2 dividido por 2. Y con el menos, t sub 2 es igual a menos logaritmo en base 14 de 2 menos, paréntesis, importante el paréntesis, porque resta todo lo que tenemos adentro del paréntesis, 2 menos logaritmo en base 14 de 2 dividido por 2. Entonces tenemos estos dos valores para t. Y vamos a trabajar estos valores para simplificarlos, para reducir esta expresión y luego hacer el primer cambio de variable. Entonces acá notemos que menos logaritmo en base 14 de 2 menos logaritmo en base 14 de 2 es menos 2 logaritmo en base 14 de 2. Nos resulta 2 menos 2 logaritmo en base 14 de 2 dividido por 2. En el numerador factorizamos por 2. Nos queda 2 factor de 1 menos logaritmo en base 14 de 2 dividido por 2. Simplificamos el 2 del numerador con el denominador y nos resulta 1 menos logaritmo en base 14 de 2. A su vez, el 1 lo podemos expresar como logaritmo en base 14 de 14. Y el segundo término se mantiene. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Porque notemos que ambos nos quedan con logaritmo en base 14. Por lo tanto, como acá tenemos una resta, podemos expresarlo como el logaritmo de la división y así reducir los términos.
Y nos queda logaritmo en base 14 de 14 dividido por 2. Entonces hicimos la inversa de la propiedad de logaritmo que vimos anteriormente, de la división. Y por lo tanto 14 dividido por 2 es 7. Y nos queda que t sub 1 es igual a logaritmo en base 14 de 7, que es la primera solución para t. Vamos ahora con t sub 2. Acá lo primero que vamos a hacer es distribuir el menos. Nos queda menos logaritmo en base 14 de 2, menos 2, menos por menos es más logaritmo en base 14 de 2. Acá se simplifican los logaritmos en base 14 de 2, se van, menos con más se van, y nos resulta menos 2 dividido por 2, eso es igual a menos 1. Entonces la segunda solución para t es igual a t sub 2 igual a menos 1. Entonces tenemos t sub 1 y t sub 2, estas dos soluciones para t simplificadas. Estos dos recordemos que son números. Pero vamos a recordar el segundo cambio de variable que hicimos, que es t igual a logaritmo en base 14 de u, es decir, el que conecta el cambio de variable que conecta t, que es nuestras dos soluciones, con u. Entonces vamos a encontrar u con este con este segundo cambio de variable que hicimos. Entonces resolvemos para t sub 1 y para t sub 2. Para t sub 1 nos resulta logaritmo en base 14 de u, este es igual a este, logaritmo en base 14 de 7. Y como tenemos igual base, logaritmo de la misma base, entonces igualamos los argumentos y nos resulta u igual a 7, que es la primera solución para u. Vamos ahora con t sub 2 igual a menos 1. Menos 1 es igual a logaritmo en base 14 de u. Entonces, menos 1 es igual a logaritmo en base 14 de u, pero notemos que este menos 1 es menos por 1. Y el 1 lo podemos expresar como logaritmo en base 14 de 14. Bueno, lo expresamos convenientemente. ¿Para qué? Para igualar los logaritmos en base 14. Fijémonos que tenemos menos logaritmo en base 14 de 14. Pero utilizando la propiedad, una de las propiedades del logaritmo que vimos anteriormente, este menos 1 puede pasar al exponente de este argumento. Y nos resulta logaritmo en base 14 de 14 a la menos 1. Es igual a logaritmo en base 14 de u. Como tenemos logaritmo en base 14 a ambos lados de la ecuación, igualamos los argumentos y nos resulta 14 a la menos 1 es igual a u. Utilizando propiedad de potencias nos resulta 1 dividido por 14 es igual a u, que es la segunda solución para u. Hemos encontrado las dos soluciones para u utilizando este cambio de variable, el segundo, pero recordemos que necesitamos las soluciones para x. Para ello vamos a recordar el primer cambio de variable que hicimos, que es igual a x más 1. Entonces vamos a sustituir ambos valores de u y vamos a encontrar los valores de x. Entonces para u igual a 7 nos queda 7 es igual a x más 1. Restamos 1 a ambos lados de la ecuación y nos queda finalmente que x es igual a 6. Entonces para u igual a x más 1, en este caso para 1 dividido por 14, nos queda 1 dividido por 14 es igual a x más 1. Restamos 1 a ambos lados de la ecuación y al hacer este cálculo, al desarrollar este álgebra, nos queda que x es igual a menos 13 dividido por 14. Les invito a realizar este cálculo. Es un cálculo sencillo, una resta de fracciones, para comprobarlo.